Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar reunidos en esta preciosa noche. Gracias a ustedes por disponer de este tiempo. Los saludo. Mi nombre es David Ortega, su hermano y amigo. Hoy, 20 de enero del año 2023. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos permite tener un tiempo de alabanza, de adoración, de aprendizaje de su palabra. Espero desde lo más profundo de mi corazón que hayan podido tener una buena semana para los que de pronto ya terminaron su semana laboral, los que no, que sea mucho más bendecida y que este tiempo verdaderamente sea un tiempo en el que puedan estar llenos de la presencia de nuestro buen Dios. Y para que eso pueda ser así, vamos a colocar este tiempo, amados hermanos, en las manos del Señor. Así que donde tú estés, por favor, si puedes inclinarte ante el Señor, cerrar tus ojos y disponer tu corazón, mente, alma y espíritu para Él, que así sea. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos inclinamos ante ti, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor. Primero que todo porque nos has permitido, Señor, tener vida hasta este instante, Señor. Porque de pronto, aunque hayamos pasado por dificultades, porque de pronto en este momento muchos de mis hermanos, de nuestros familiares o conocidos estén pasando por alguna enfermedad, por alguna dificultad, Señor, aún así tú nos has sustentado, Señor. Bien dice tu palabra, que primero buscad el reino de Dios y su justicia, y que lo demás será dado por añadidura, Señor. Gracias, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque hasta este momento nos has dado el alimento, Señor. Pero también rogamos por los que no, Señor, por los que no han podido consumir alimento a estas horas de la noche, Señor. Gracias te damos por el resguardo, por el vestir, Señor, por los trabajos, Señor, para quien los tienen y quien no, para que su confianza esté plenamente en ti, sabiendo y conociendo, Señor, que tú no mientes, Señor, y que tú a todos nos das conforme a tu santa voluntad, Señor. Hoy te pido y te ruego, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor, que seas tú tomando todo nuestro ser, Señor, que tú seas exaltado, Señor, que en esta noche no sea hombre, Señor, sino que sea voz del Espíritu quien hable, Señor. Yo que no merezco, Señor, hablar, pero así lo has dispuesto por misericordia, me entrego a ti, Señor, para que seas tú hablando, por favor, por este hombre pecador, Señor. Perdónanos, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona todo lo malo que hayamos hecho, las malas palabras, los malos pensamientos, lo mal actuar, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber pedir perdón, pero también a recibirlo, Señor. Calma los corazones, Señor, que de pronto hoy están llenos de rabia, de odio, de frustración, Señor, y que sean cambiados por un corazón de esperanza, un corazón de arrepentimiento, Señor, un corazón nuevo que solo puedes dar tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, del Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que seas tú gobernando, Señor, este instante y siempre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ante todo, muchas gracias nuevamente por estar conectados a ustedes, pero primeramente al Dios Todopoderoso. ¿Qué hemos venido hablando? ¿Qué hemos venido degustando en estas últimas charlas? Hemos venido hablando para los que de pronto se conectan por primera vez o los que no han podido escuchar las otras sesiones que hemos tenido. Hemos venido conociendo al Dios desconocido. Eso es lo que hemos venido tratando. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Bueno, que el hombre por sí solo está completamente imposibilitado para conocer al verdadero Dios. Y
esta serie que hemos venido teniendo sobre el conocimiento del verdadero Dios nació en mi corazón porque primeramente yo no lo conocía. Y aunque confieso que me falta muchísimo para poder decir que conocemos o que conozco de una manera ni siquiera básica al Señor, aún así en su misericordia, Él puso que tanto ustedes como yo fuésemos instruidos en esto. Porque hay veces pensamos que conocemos a ese Dios que de pronto le rogamos en dificultad, a ese Dios al que le rogamos en enfermedad, en tristeza, en dolor, pero que muy poco conocemos de Él. Es como cuando tenemos una relación, ya sea, no sé, familiar, de amistad o sentimental, y la otra persona como que físicamente está ahí, pero que si tú le preguntas algo sobre ti, qué color te gusta, cuál es tu comida favorita, qué, no sé, qué libro te gusta leer, qué tema, qué es lo que te apasiona, y esa otra persona no conoce nada de ti, pues comienzas tú a reflexionar qué tanto esa persona verdaderamente está interesada por ti. Y eso mismo pasa con Dios. No solo basta con que de nuestros labios salga que amamos a Dios. Muchas veces no lo hacemos de corazón, sino que lo que hacemos es porque alguien anteriormente nos dijo, hay un Dios, hay un ser supremo al que usted puede ir y buscar cuando esté mal. Pero esto no es absolutamente nada comparado con lo que verdaderamente es nuestro buen Dios. Entonces lo primero que nosotros estudiábamos en las primeras sesiones, como se los acabé de decir, es que nosotros, el hombre, está imposibilitado de conocer por sí mismo a ese Dios verdadero. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque el hombre es un ser pecador, es un ser incrédulo, no cree en ese Dios al que dice querer buscar, cuando lo busca, ¿no? Porque el hombre es arrogante. ¿Quién de nosotros no es arrogante? Aunque no lo debería ser. Somos sabios en nuestras propias concupiscencias, dice la palabra, ¿cierto? En nuestra propia sabiduría. Y nos envanecemos y creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos más. Que cuando alguien nos habla de Dios sentimos comezón en los oídos, como está profetizado que se aumentará. Pero es por eso que Dios en su infinito amor y misericordia, conociendo que el hombre por esto y mucho más, que eso fue lo que estudiamos, está imposibilitado para conocerlo, pues Él toma la decisión, toma la batuta y dice, por pleno amor, porque Él así lo dispuso, me voy a dar a conocer a esta criatura que yo creé, pero que se rebeló contra mí, allá en el Edén. Todos ya sabemos la historia, la gran mayoría. Si la quieres profundizar, te invito a que puedas escuchar las otras enseñanzas que están en el canal de YouTube, donde siempre subimos estos audios y videos cuando el Señor así lo dispone. Allá puedes encontrarlas en nuestro canal Más que Vencedores en CJ, Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo se reveló Dios? Bueno, lo primero que nosotros vimos cuando iniciamos este estudio es que Dios se revela al hombre de dos maneras, como ustedes lo pueden ver. La primera se llama revelación general. Esa revelación, esa manera en que Dios quita el velo, porque eso quiere decir revelación, ¿sí? Cuando Dios quita el velo de nuestros ojos, inicialmente lo hace de una manera general. Eso implica
que cualquier persona puede llegar a conocer esa primer forma de revelación. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó desde su creación. Tú solamente abres tus ojos, tus sentidos y entiendes que un ser supremo tuvo que haber creado todo lo que tú ves, que es imposible que lo que hay se haya hecho por sí solo. ¿Cómo más se manifiesta generalmente Dios a todos los hombres? Acá es importante entender algo. Todos, cualquier persona, sea creyente o no creyente, pasa por esta revelación. Claro, los que aceptan que un ser supremo, ¿cierto?, existe. Pero el Señor, ¿cómo más se reveló? Con su control soberano. ¿Sí? Esto es por medio de ¿qué? De la sabiduría de Dios, de su discernimiento eterno y perfecto, y de algo que vamos a estudiar más adelante, que se los he dicho en varias de nuestras reuniones, que es la inmanencia. Eso es el control soberano. Dios básicamente no lo toma nada por sorpresa. Eso quiere decir que Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y de ahí se desprende esto que llamamos control soberano. Pero también Dios puso en nosotros, en nuestra conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Si tú te das cuenta, en cualquier país del mundo, así se autodenominen ateos, así sigan otro tipo de religión o así digan que no, pero en todos nosotros hay algo dentro de nosotros, ¿sí? Como un chip, hacerlo para hacerme entender, que nos hace saber y entender qué cosa está bien y qué cosa está mal. Ahora, eso no habla de perfección, porque muchos entienden cosas buenas y a la verdad son cosas malas y viceversa. De ahí que Dios en su palabra nos diga que al final de los tiempos, ¿cierto? Lo que es bueno lo llamaremos malo y lo malo lo llamaremos bueno. Pero esto es lo que hace parte de esa primera revelación de Dios hacia el hombre. Entonces, cuando ustedes les hablen, amados hermanos, de la revelación general, básicamente lo que les están diciendo es lo que les acabo de decir. Dios se reveló a todos los hombres por medio de la creación, de su control soberano y en la conciencia humana. Ahora, esto no es suficiente, amados hermanos, para que el hombre sea salvo. ¿Qué quiere decir? Que si tú solamente te quedas en la revelación general, eso poco o nada te va a servir si tú no conoces a Dios de una manera especial. Y esa es la revelación más importante que Dios ha permitido. Ahí es donde Él ha quitado el velo completamente de nuestros ojos. Ese velo del pecado, ese velo de la condenación. Y Él lo hizo y se reveló y se revela y se revelará a ciertas personas, las cuales por medio de su fe, que ha sido impartida, dice la palabra, por el Espíritu Santo, y ahora creen en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en su palabra que es llamada el Evangelio. Esta segunda revelación es donde más tiempo nos ha tomado y ya llevamos varias sesiones hablando de esa revelación especial, cómo Dios se revela especialmente. Esto quiere decir, amados hermanos, que los que llegan a conocer a Dios de esa manera especial, pues son pocos. Fíjense que en la primera, todos y cualquier persona puede llegar a entenderla, pero, muy pocos pueden llegar a esa revelación especial. De ahí de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos llegan a ser salvos. No son muchos, son pocos, amados hermanos. Y por eso es que Dios nos encomendó esto que estamos haciendo, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas de qué? De salvación. ¿De quién o en quién la encontramos? En el Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo y de su palabra. El problema que se presenta es que muchos
solo reconocemos la primera revelación y se forman un concepto de un Dios que no es el de las Escrituras. Pregúntale, tú puedes hacer el ejercicio y a la gran mayoría de las personas, yo creería que por mal que nos vaya, el 90% de las personas, si tú le preguntas, ¿crees en Dios? Todos te van a decir que sí. La gran mayoría te va a decir que sí. Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Y lo conoces? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes qué no le gusta? ¿Sabes qué le agrada? ¿Sabes qué quiere de ti? ¿Sabes para qué te creó? ¿Sabes por qué estás pasando por la situación que estás pasando? ¿Sabes por qué te enfermas o por qué perdiste a un ser querido? ¿Sabes por qué se mueren los niños? ¿Sabes por qué se mueren los ancianos? ¿Sabes por qué nace la gente enferma? ¿Sabes por qué hay cuadraplégicos? ¿Sabes por qué hay hambre en el mundo? ¿Sabes por qué hay ricos, por qué hay pobres? ¿Sabes por qué hay gente que se salva y gente que no? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es no, debes conocer especialmente a Dios. Y como aquí alguno de nosotros, incluyéndome, a esas preguntas hemos contestado no, es que estamos haciendo esto. Y para eso es. Para que crezcamos en el conocimiento y plenitud y a la estatura del Señor Jesucristo. Para que lo conozcamos a Él, al Salvador. Pero hay muchos que ni siquiera llegan a reconocer la primer revelación de que hay un Dios creador, un Dios que lo controla todo y un Dios que puso en nosotros el discernimiento para escoger entre el bien y el mal. Entonces es donde encontramos que la gran cantidad de personas que hoy en día que se están perdiendo, que se están yendo al infierno, es más, de pronto muchos de nosotros, ojalá no sea así, estamos incluidos dentro de ellos. Nosotros no podemos calcular cuántas personas diariamente se van al infierno, pero sí sabemos cuántos se mueren. La pregunta es cuántos de ellos recibieron por lo menos un mensaje de esperanza, en el cual sus pecados, por terribles que fueran, podían ser perdonados. ¿Cuántos seres queridos de pronto se han perdido, se han muerto? Y desafortunadamente no hubo quien les predicara. Hay otros que aunque se les predicó no lo quisieron aceptar. Se pierden o se perdieron porque no reconocen, no reconocieron que la única manera para salvarse es por medio de la fe en Jesucristo como Señor y claramente como Salvador. Es triste, pero aún así tengo que decirlo, que aún muchos llamándonos cristianos o creyentes no conocemos a Dios. Y esto no se trata de que lleves 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, o un mes, o un día. No. Se trata de la disposición que hay en tu corazón para conocer a Dios. ¿Qué tanto tú verdaderamente has abierto tu corazón para conocerlo? ¿O te has dejado llevar por los sentimientos, por las sensaciones? Porque muchos que levantan las manos en una congregación y cantan, cuando salen de estos sitios en los que muy seguramente que solamente se basan en esta forma de llevar la palabra y casi que ni la palabra, cuando vamos a ver en sus casas viven vidas mundanas. ¿Cuántas veces decimos allá, aleluya, Dios mío, gracias? Pero a los 2 minutos estamos maldiciendo, a los 2 minutos estamos fornicando, a los 2 minutos nos estamos emborrachando, a los 2 minutos estamos mintiendo y todo lo demás. No conocemos a Dios, no conocemos su evangelio dado en su palabra.
No conocemos a su Santo Hijo. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Lo peor de esto, vuelvo y digo, es que muchos llamándonos cristianos seremos merecedores. Dios proteja a los que estamos aquí de la misma condenación, el infierno. Hoy levanto una plegaria al Señor para que todos aquellos que conocieron de Dios y se han devuelto al mundo en su misericordia, el Señor los traiga con lazos de amor. Porque ya conocieron la verdad. Dice la palabra que mejor les hubiese sido no haberlo conocido, porque su maldad será 7 veces multiplicada. Pero nadie puede burlarse de Dios. Entonces fijémonos que el tema de conocer a Dios no es tan simple en el hecho de que podemos jugar con Él. No es tan sencillo en el hecho de que no es decir solamente yo amo a Dios, yo voy a una iglesia, yo me congrego, sino que verdaderamente tú hayas nacido de nuevo. ¿Qué dice, amados hermanos, Jeremías 4:22? Yo normalmente baso mis estudios en lo posible en el Nuevo Testamento, es donde más lo baso. Pero cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor me mostró lo valioso de conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay veces no valoramos completamente la palabra de Dios y hay tanta riqueza en cada una de sus líneas. Porque mi pueblo es necio, dice Jeremías. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miren, les coloco un ejemplo de esto. Miren a Hitler, sabio para hacer el mal. Miren a Putin. Miren a Escobar. Miren a tantos políticos corruptos. Miren desafortunadamente a tantas iglesias corruptas. Mírense a ustedes mismos a un espejo. Somos sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, eso no lo sabemos hacer. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿quién fue Jeremías? Jeremías fue un sacerdote y un profeta llamado por Dios, amados hermanos, hacia alrededor del año 627 más o menos, dicen los teólogos, antes de Cristo, cuando había un rey en Judá, valga la redundancia, pues reinando, que se llamaba Josías. Y cuando Jeremías fue llamado, él ya llevaba más o menos 13 años en el trono. Eso es lo que ustedes pueden allá aprender en Jeremías 1:2, que dice exactamente así, se los leo. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Entonces, ¿por qué voy a hablarles hoy de Jeremías? Hoy les voy a hablar de unos personajes muy importantes, pero que tienen que ver mucho en este versículo. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Quien está hablando aquí es el Señor, es el Dios viviente. ¿De quién está hablando? Se preguntarán ustedes. Está hablando de su pueblo, de Israel, de su pueblo. Por eso dice, porque mi pueblo. Hoy en día, el Señor tiene este mismo versículo y palabra para nosotros. Porque mi pueblo cristiano, que se hace llamar creyente, es necio. No me conocieron. Los cristianos somos hijos ignorantes. Los cristianos no somos entendidos. Los cristianos somos sabios para hacer el mal. Gloria a Dios, no todos. Sé que hay algunos que no. Y no sabemos hacer el bien. ¿Por qué? El inicio del versículo lo dice.
porque no me conocieron. Entonces hablemos un poco de Jeremías. Miren, eh, Jeremías más o menos tuvo un ministerio cercano a los 50 años, ¿sí? O sea, le sirvió al Señor alrededor de 50 años. Imagínense, ni nosotros hay veces nos ponen a hacer una sola cosa y no podemos. Este hombre de Dios le sirvió 50 años. En esa época, Dios permitió, amados hermanos, que el pueblo que estamos hablando de Israel, ¿cierto? Estaba en completo pecado, y un pecado que hoy en día vemos, vuelvo y digo, hasta el mismo pueblo cristiano. ¿Cuál pecado? El pecado de idolatría. Y Jeremías fue usado para reconvenir por medio de las escrituras, de su palabra y de profecía que llevó a este pueblo para que se volviera a los caminos de Dios. Pero ya que, como siempre ocurre y como la Biblia no nos manifiesta y no lo cuenta, cuando nos alejamos de Dios, paralelamente su palabra es relegada. Tú te has dado cuenta, de pronto, si tú conoces o has estado un poco más inmerso sobre, digamos, en una relación con Dios, que cuando tú empiezas a enfriarte, a alejarte de Él, lo primero que haces es dejarle de leer la palabra. Cuando tú no lees la palabra de Dios, cuando no la leemos, tú no creas que es que tú estás tibio o caliente con Dios, no, tú estás frío. Para que entendamos al punto al que quiero ir, les voy a contar y les voy a traer aquí unos versículos, espero que el tiempo me dé, para entender el contexto histórico en el que se encontraba Jeremías. Sobre el año más o menos 642, amados hermanos, antes de Cristo, reinaba en Judá un rey que se llamaba Amón. Pero resulta que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, como también lo hizo su padre. El padre de Amón se llamaba Manasés. Resulta que estos dos le sirvieron y adoraron a ídolos. Un ídolo en esa época y hoy en día es todo aquel a lo que se le da el primer lugar antes que al verdadero Dios. Eso es un ídolo. Aquí tenemos muchos, ¿no? Unos muy populares son, por ejemplo, los ídolos del fútbol, ¿no? Y así los llamamos, es que es mi ídolo. Y no nos damos cuenta ni siquiera lo que estamos pronunciando. Estamos pronunciando maldición y ni lo sabemos. Entonces, estos dos, como les decía, Amón y Manasés, que fueron reyes de Judá, ¿sí? Del reino del sur de Israel. Recuerden que Israel fue dividido en dos después de Salomón, con su hijo, con Jeroboam y con Roboam, ¿sí? Y estos dos dividieron el reino. Entonces, Amón y Manasés reinaron en el sur. Y estos hombres eran malos, dice la palabra. Dejaban a Dios de lado, no andando en los caminos de Él, en los caminos de Jehová. Por eso, por ese motivo, Dios permitió que 2 años después de que Amón comenzó a reinar, o sea, en el 640 a.C., los propios siervos de Amón lo terminaron matando. Por lo cual su hijo Josías, que era de quien les hablaba anteriormente, era el rey que iba a estar ahí mientras que ministraba Jeremías, recibió el trono. ¿Ustedes saben a qué edad lo recibió él? Lo recibió el trono a los 8 años de edad. ¿Qué estabas haciendo tú a los 8 años? O yo. Yo estaba jugando, me acuerdo. Este niño tuvo que recibir tremenda responsabilidad a los 8 años. Vamos a la palabra de Dios para que sepamos de dónde estoy trayendo esto y aprendamos un poco más y no corramos, no importa si no acabamos hoy, lo importante es que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere dar. Dice, y esta historia ustedes la pueden encontrar en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, en los versículos del 19
al 26. Dice la palabra de Dios. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús, de Jotbah. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, lo malo, como lo había hecho Manasés, su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Miren, y pongámonos nosotros, siendo conscientes y honestos con Dios, si lo que nos va a describir la palabra de Dios no es lo mismo que hemos hecho nosotros. Sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Aquí, amados hermanos, entra también cuando hacemos estatuas de Dios mismo, de los ángeles, de las personas. Cuando hacemos esa práctica de la necromancia, adoramos a los muertos, las fotos, las velas. Aquí entra todo. ¿Por qué lo digo yo? No, amados, porque lo dice la Biblia. Dice, dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no, oigan, no anduvo en el camino de Jehová. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Aquí este libro es el libro de crónicas, ahí también lo pueden encontrar. Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo Josías. Lo primero que vemos, amados hermanos, es que debido al desconocimiento del pueblo, a su necedad e idolatría, Dios permitió que sus líderes fuesen del mismo corazón de sus súbditos y cayeron en desgracia. Y aquí les doy una frase que no es mía, pero yo creo que ustedes la han escuchado. Nos merecemos los líderes que tenemos. Nos merecemos los gobernantes que nos gobiernan, porque sus corazones son iguales a los de nosotros. Porque decimos esos políticos, esos tales y por cuales, son unos ladrones, son unos deshonestos, pero cuando tú te puedes colar el Transmilenio, irte sin pagar un bus, robarte un pan, un lápiz, una esfera, una hoja, lo haces. Pero como tú o yo nos escudamos en que es por necesidad, es que usted no sabe, es que usted no entiende por qué yo soy malo, entonces debes preguntarte por qué el otro también es malo. Nos merecemos lo que tenemos. Y aún así el Señor sigue siendo misericordioso. Gracias a Dios, nuestro Creador no es igual a nosotros. Su misericordia, su perfecta soberanía, como Él controla todo, ¿cierto? Pues le dio un hombre aún así que anduvo en el camino recto ante los ojos de Jehová y que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Eso dice la palabra. Ese fue Josías, ese rey que tuvo que recibir, imagínense, en ese reino vuelto nada, debido al pecado de su papá y de su abuelo, que eran unos completos idólatras y malvados, como lo estamos viendo y como lo acabamos de leer. Pero aún así Dios en su misericordia levantó un rey. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Así que si tú en este momento, amados hermanos, y nosotros, el enemigo nos quiere meter ese engaño de que no podemos cambiar, de que no puede haber esperanza, de que no soy tan malo que yo ni para qué me acerco a Dios porque soy tan malo. Sí, eres muy malo, yo también. Pero Dios en su misericordia quiere levantar nuevos Josías. Esto aplica al hombre y a la mujer.
Él quiere nuevos Josías. Este Josías, amados hermanos, reinó 31 años al lado del Señor. O sea, no se apartó, como les estoy diciendo. Como sus antecesores fueron malos, nunca buscaron de corazón a su Creador, por lo cual su palabra nunca fue predicada más allá de que los profetas iban y los reconvenían, pero que ellos en su turbio corazón lo que hicieron fue que perseguirlos y matarlos. Todo esto, amados, trajo consigo un periodo oscuro en Israel, donde la luz de la palabra de Dios no estuvo y donde desafortunadamente es así en muchos lugares donde no está la palabra de Dios. Donde no está Dios está la maldad. Puede que haya riqueza, pero va a haber maldad, va a haber destrucción. Está en oscuridad. Pero como Dios es el que toma siempre la iniciativa, ¿cierto? Eso lo vimos con las revelaciones, como se los expliqué. A los 10 años de estar reinando Josías, puso en su corazón enviar un escriba, una persona dedicada a copiar, eran copistas, que se llamaba Safán, y resulta que lo envió a que fuera al templo, a la casa de Dios, y que recogiera unas ofrendas que el pueblo había llevado al sacerdote que se llamaba Hilcías. El pueblo, amados hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, tenía varios mandatos de Dios. Por eso ellos llevaban varios tipos de ofrendas. La palabra no me especifica exactamente la ofrenda, pero pues se da a entender que era una ofrenda muy seguramente económica. Y que este sacerdote Hilcías era el indicado para mandar arreglar el templo porque se encontraba casi que destruido. Recuerden que su papá y su abuelo poco o nada escucharon a Dios. Y así pasa en nuestros corazones, cuando Dios no está en él, en el corazón. Está totalmente que corrompido, destruido e inclinado a todo mal. Pero cuando Dios limpia su casa, lo hace por medio de ¿qué? Lo hace por medio de su palabra. Y así pasó. El sacerdote Hilcías, en medio del desorden y de la destrucción del templo, halló gracia por medio de Dios y encontró el libro de la ley. Imagínense, estaba lleno de polvo por allá metido. ¿Cuál era ese libro de la ley? Los hebreos lo llaman la Torá y es lo que nosotros llamamos o conocemos como el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, ¿cierto? Levítico, ¿sí? Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros. Al leer el libro de la ley, estos 5 libros en uno, el rey Josías se sintió, amados, tan apenado, tan triste y tan avergonzado que rasgó sus vestiduras en duelo, porque se dio cuenta que todo lo que habían hecho sus antepasados y el pueblo actualmente no era la voluntad de Dios. En otras palabras, seguían a un Dios que no era el de las Escrituras. Y por ende Dios, Jehová, el verdadero Dios, estaba airado con el pueblo. Hoy en día, desafortunadamente, está sucediendo lo mismo. Eso que dice allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 13, Él está airado. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos lo que está en ella, lo que está escrito? Dios está airado, hermanos. Entonces, hoy Dios, como lo dice el título de esta enseñanza, hoy Dios nos dice así. ¿Cómo nos dice el Señor? Vamos a la Escritura, porque recuerden que todo lo que hablamos tiene que estar sustentado en la Escritura. No es que Dios me habló aquí al oído y me dijo, no, tiene que estar sustentado en la Escritura. ¿Y qué dice Dios? Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran
todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Oigan, todo el mal, amados. Aquí no está diciendo que va a enviar al diablo. Ahí dice que Dios mismo cuando se ira permite el mal. Porque muchos no entendemos y creemos que Dios como es bondad, Dios es amor, Dios no se aira. Dios no siente ira. Dios no se molesta porque Él como es tan misericordioso, Él me permite que yo sea homosexual porque como es que resulta que si yo soy homosexual, como yo destilo por los poros amor, supuestamente, entonces Dios me perdona. No. Que como yo soy ladrón, pero es que yo robo porque yo amo a mi familia, entonces Dios como es amor me entiende. No. Es que yo voy a dejar a mi esposa o a mi esposo porque como Dios es amor y yo me enamoré de otro, entonces como me enamoro, pues Dios me entiende. No. Versículo 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Hoy, ¿cómo lo vemos? Le oramos a cualquier dios, a cualquier estatua, a cualquier dios pagano, menos al Dios verdadero. ¿Y qué provocó en Dios? Sigan leyendo. Provocándome a ira con toda la obra de sus manos. O sea, que todo lo que hacemos, en vez de darle gloria y honra a Dios, lo que hace es provocarlo a ira. Eso es lo que hace el pecado. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mis hermanos, si esto se lo dijo el Señor al pueblo de Israel, ¿ustedes creen que hoy va a ser diferente? En esa época no había muerto Cristo. Hoy, después de 2000 años, Él ya vino y se entregó por nosotros. ¿Y creen que Dios va a estar como si nada, viendo cómo pecamos día a día? ¿Cómo nuestro corazón no se arrepiente ni siquiera un poco? ¿No siente nada? Apartados estamos de Dios, no lo conocemos. Entonces Dios nos dice así: lo hemos provocado a ira con las obras de nuestras manos. Los que no escuchen la voz de Dios, la voz de Cristo, de su Santo Espíritu, los que no lo reconozcan como su Señor y como su Salvador, los que hagan caso omiso a su palabra, recibirán todos los males descritos en la palabra de Dios. Pero aquí yo te quiero hacer una aclaración. Yo con esto no te estoy diciendo que si tú buscas a Dios se te van a arreglar los problemas. No, no, no. No, eso no me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la promesa más grande que hay es que si tú te acercas a Él, no te vas a ir al infierno. Ahora, que si Dios en su misericordia, si tú tienes un problema económico, un problema de salud, un problema sentimental, no sé cuál sea tu problema, Él lo puede arreglar, claro que sí. Pero eso no quiere decir que si Él en su santa voluntad, porque Él tiene un propósito, dice que no, entonces tú te vayas. Porque entonces aquí no vamos por, sino por el milagro en vez que por quien hace el milagro. Y eso es lo que pasa, que nos venden un Dios milagrero. Y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, por supuesto. Pero es que Él no quiere que lo busquemos por el milagro. Lo puede hacer, sí. Pero por eso el Señor Jesucristo le dijo allá cuando ellos, los judíos, lo seguían a Él, y les dijo, es que ustedes me siguen a mí, es por el pan y el alimento que les doy. Ustedes escuchan lo que les digo, no es por la palabra, sino por el milagro. Ustedes no me conocen.
De labios lo buscamos, pero nuestro corazón lejos de Él está. Pero ¿qué dice entonces Juan 3, 18 al 20? El que en Él, en Cristo cree, no es condenado. Mira la promesa de Dios. Fíjate, no te está diciendo que vas a tener plata, riquezas. Si eso pasa bien, que vas a ser famoso, que vas a ser un gran youtuber, que vas a tener dinero, que vas a sacar de la pobreza a tu familia. Eso no lo dice la palabra. Pero lo repito, no es que no pueda suceder, solamente que no puede estar motivado tu corazón por eso. Pero el que no cree, ese sí ya ha sido condenado. Ese sí puede tener fama, puede tener riqueza, muchas mujeres, muchos carros, muchas casas, mucho lo que quieras. Pero ese que no creyó en Cristo, sea pobre o sea rico, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por el tiempo, amados hermanos, creo que es suficiente. El Señor nos ha hablado esta noche. El Señor nos ha mostrado y ha revelado nuestro pecado, el cual es que sencillamente no lo conocemos a Él, que no lo hemos buscado de corazón, que lo único que nos motiva es un corazón malvado, es un corazón solamente sediento de riquezas, de maldad, de hipocresía, pero que hay una esperanza, y que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Que si tú te arrepientes, que si tú lo reconoces como su Señor y como su Salvador, Él es bueno y justo para perdonar tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No sé si tú abortaste, si tú mataste, si tú violaste, si tú robaste. Pero si tú te arrepentiste de corazón y le pediste perdón al Señor, Él te perdona y tiene sus brazos abiertos para recibirte. Que si tú fuiste infiel, que si fuiste adúltero, Él te recibe. Él va a cambiar tu corazón. No puedes seguir en el mismo pecado, hermano. No podemos seguir ahí. Sé que todos tenemos luchas. Sé que todos tenemos que pasar por momentos de prueba, de dificultad. La palabra nos los dice. Vamos a ser probados. La fe debe ser probada y pasada por el fuego, así como se prueba el oro. Pero nuestra fe debe ser mucho más preciada y preciosa que el mismo oro. Porque viene del Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a que después de que te hayas arrepentido, ya no vuelvas a ese pecado, ya no vuelvas a ser un alcohólico, ya no vuelvas a ser un adúltero, ya no vuelvas a ser un fornicario, ya no vuelvas a matar, ya no vuelvas a robar. Ya no vas a volver a estar en ese pecado, en la pornografía, en la masturbación. Ábrele tu corazón al Señor. Él ya escogió, amados. Su palabra dice que Él ya nos eligió, Él nos predestinó. Él ya sabe quién va a ser salvo y quién no, pero nosotros no, yo no lo sé. Es por eso que le llevo este mensaje a todo aquel que lo quiera escuchar, y así mismo tú lo debes llevar, pero primero debes entender lo que el Señor trae. Que sea el Señor Dios Todopoderoso ayudándonos a cambiar, ayudándonos a abrir nuestro corazón para su gloria y para su honra. En la próxima reunión terminaremos este gran tema y vamos a saber qué pasó con Jeremías, qué pasó con Josías y qué nos sigue hablando el Señor.
Gracias le doy al Dios Todopoderoso. Espero que sea de edificación esta palabra que el Señor nos trajo y que si quieres y si puedes, puedas compartirlo. Compártelo, va a ser subido en YouTube en unos minutos. Ojalá lo puedas compartir para que de pronto muchas más personas puedan ser edificadas. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y que tengas un feliz fin de semana. Te amamos en el nombre de Cristo.